Felices de compartir el día de hoy con un tema espectacular que es el derecho deportivo y más hablando de un deporte que nos apasiona, que es el fútbol. Qué gusto compartir con ustedes, Ricardo, Oscar, Jorge. Y bueno, la verdad es que me encantaría, Richie, no sé cómo veas, que le demos paso a este crack que nos va a acompañar el día de hoy en todo el caso y que su nombre es Jorge. ¿Qué te parece? Jorge, bienvenido Jorge Trejo, quien es realmente un experto en materia deportiva, en materia de derecho del fútbol. Y me encanta, un poquito antes de entrar ahorita a cámara, estamos platicando de toda tu experiencia, pero me encantaría que te conocieran, Jorge. Alex estaba preguntando un poquito de tu trayectoria. Me encantaría que por favor nos platicaras un poco quién es Jorge Trejo, en dónde ha estado Jorge Trejo, qué le ha tocado ver Jorge Trejo, quien también nos va a estar acompañando de forma recurrente en el curso. Y bueno, es un honor tenerte, amigo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ale, Oscar, Ricardo, nuevamente un gusto con todo el auditorio. Pues sí, yo muchas gracias por lo de experto, pero creo que el que se adjudica el expertise o el experto en un tema, pues no, ya hasta ahí llegó, no podemos decirlo. Yo, obviamente, pues ya son muchos años de experiencia en este tema y lo que yo les pueda ayudar, que es un gusto siempre compartirlo, pues eso va a ser una parte de mis pasiones y pues no, nunca dejamos de aprender en este tema. Yo te podría decir, expertos en un tema específico del derecho, todos los abogados que estamos presentes, pues sería muy, sería ponerlos como en un pedestal muy alto, porque siempre el derecho evoluciona muchísimo y este derecho del fútbol, pues todos los días está enseñándonos algo diferente. Y pues bueno, Jorge, pues es abogado, efectivamente. Yo soy oriundo de la ciudad de Querétaro, estudié ahí mi formación legal. Al paso de los años, pues bueno, pues he venido tomando algunos cursos, actualizaciones, en fin, ¿no? Total, en este tema de derecho deportivo. Ya son 8 años que me ha tocado estar a mí, gracias a Dios, vinculado con equipos de fútbol, actualmente ya haciendo algunas asesorías y algunas gestiones independiente. Entonces, me ha tocado, pues, lógico, estar desde que me tocó ser pasante ahí en Querétaro, bueno, pues el abogado, digamos, junior, como lo conocemos ahora, hasta estar al frente de equipos de fútbol últimamente y recientemente, pues muy agradecido con la directiva de Club Atlas, en el proyecto hasta donde nos tocó. Y qué bueno que pues también felicidades a quienes sean los atlistas ayer por su triunfo. Ya nos tenían a varios con la duda de qué iba a pasar. Oye, Entonces, se le agarra amor al equipo, aunque yo sé que tú, de alguna forma has sido muy parcial. Cuando trabajas en un equipo, le agarras amor al propio equipo. Es decir, por ejemplo, tú, Ale, tu papá, que ha estado en otros equipos, que ha dirigido o que está dentro de la directiva, es inevitable que todo el mundo tenemos nuestro equipo de cuna, pero terminas trabajando a veces con el equipo antagonista y pues ni modo, o sea, poco a poco le agarras cariño hasta que lo sientes propio, ¿no? Entonces, pues sí, entiendo esa parte que ayer seguramente viste el partido, ¿no? Que te estabas pendiente del resultado. Fíjate que es una cosa increíble porque efectivamente cuando conectas con un equipo, híjole, no es que tengas muchos equipos, es que al final cada uno te dejó algo súper lindo, con el que aprendiste, con el que realmente viviste esas experiencias y desde adentro, cómo se vive esa parte del fútbol desde la perspectiva de ciertos equipos. A mi papá rápidamente le tocó justamente estar en dos equipos que son los rivales más grandes de México y realmente le preguntan todos, oye, ¿es igual como se vive el clásico dentro de cada uno de ellos? Y él dice, no, cada uno tiene su perspectiva, pero ambos se viven con una pasión y un amor que te dejan marcado para siempre. Y la verdad es que antes de comenzar, Richie, Jorge, Oscar y a todos los que están aquí con nosotros, me encantaría destacar algo que pude rescatar de la breve plática que tuvimos con Jorge, que es el experto que nos va a acompañar el día de hoy, que es ese amor por lo que hace e invitarlos a todos ustedes a siempre trabajar con esa pasión. Mi papá lo llama la ilusión del primer día, que es cada día hacer que esa ilusión, esa entrega, esa pasión sea como ese primer día cuando nos dijeron que sí en el trabajo deseado. Trabajar con pasión y sobre todo Jorge dijo algo muy importante que es dejar huella, ser multidisciplinario y además buscar el cómo sí. Entonces me encantaría, Richie, Jorge, Oscar, igual ya todos aquí son unos expertazos en Zoom, pero si es la primera vez o quieren como buscar la manera de darle otro uso a Zoom, les pido que vayamos todos a identificar el panel
para el chat, para que puedan escribir todas las preguntas y cuando sea posible vamos a responderlas con Jorge. Y bueno, cualquier duda que tengan vamos a ir preguntando ahí en el chat. Les vamos a decir, pongan su pregunta en el chat y siéntanse con total libertad de poder hacerlo. Muchas gracias. Así es. Bueno, también esta sesión es introductoria para que ustedes conozcan un poco cómo funciona esta metodología, que no se parece mucho a nada de lo que han visto antes, me atrevo a decirlo, pero que seguramente los va a envolver mucho más que cualquier otra clase en el pasado. Así que, pues si están listos, hicimos un poquito de tiempo, sobre todo para esperar que llegaran la mayor cantidad de alumnos posible. Recuerden que esta es una clase solamente de alguna forma de prueba, es un cáliz, como le dicen por ahí, con la intención de que ustedes conozcan un poquito cómo funciona esta metodología, que se envuelvan y nos vemos de buena cuenta al día 9, que es cuando arranca formalmente el curso. Así que, Ale, Jorge, ¿se escucha todo bien? Todo bien. Y Perfecto, a los que que no escuchan, igual valdría la pena mandarles un mensaje que conecten su audio con el internet, que marquen desde... Oscar Martínez está al pendiente de ustedes. Si alguien tiene algún problema, solamente pónganlo en el chat o en el chat del WhatsApp o en este chat y con mucho gusto les apoyamos a que se conecten de forma correcta. Bueno, pues arrancamos, Ale. ¿Estás lista? Estamos todos listos. Pasen la vida, pasen Logic y bueno, vamos a leer el caso. Bueno, vamos a empezar. Y esto es un caso, híjole, que no sabemos. A ver, vamos a ver, dice... Calientito, ¿no? Recién salido del horno. Pasen la vida, pasen Logic. Yo digo, pasen el fútbol, pasen la vida y pasen todos lados. Entonces, bueno, vamos a empezar con este caso. Y escuchen atentamente y si quieren complementar, adelante. Vamos. Águilas Doradas y Zorros Negros se enfrentan en un partido de la Liga MX en el que se suscitó un evento inusual. No sé si ya tienen un poco la idea de qué se trata esto, pero vamos, adelante. Zorros Negros, al preparar el análisis del partido, se percata que hay un jugador que no aparece en la lista de alineación de su rival. Ya se pueden imaginar nombres, ya se pueden imaginar momentos, ya se pueden imaginar hasta las caras ahí preocupadas de todos los involucrados en esta situación. Esto posiblemente modifica su estrategia de juego y lo considera como una amenaza deportiva, ya que cambiaría potencialmente la estrategia del mismo. Imagínense, ya tienes contemplado que vas a jugar contra alguien y de repente te cambian la jugada, ya se preparó algo y bueno, hay que empezar, dice mi papá, a ser, no inventar, es esta, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Tener esta... Plantear la estrategia, creo que sería ahí. Replantear la estrategia, pues se me fue la palabra, pero bueno, pero es a partir del conocimiento de juego y las estrategias que ya tienes pensadas. Entonces, el director técnico, al percatarse de la situación, solicita a su cuerpo técnico el reporte al comisario y al cuarto árbitro. El comisario, a su vez, le solicita al cuerpo técnico de Águilas Doradas verificar la lista y se percata que el jugador en cuestión efectivamente no está registrado en las alineaciones y le piden que se retire. Improvisación es la palabra, ya me acuerdo. Mi papá dice, se improvisa a partir del conocimiento. Y es decir, que esto es una lección tanto para directores técnicos como para todo el equipo gestor, de estar atentos a cada una de tus tareas y poder improvisar por medio del conocimiento. Y bueno, el jugador no registrado se retira del terreno oficial de juego y el partido en cancha continúa sin interrupción, resultado de una victoria para las Águilas Doradas. Híjole, que más adelante vamos a ver qué es lo que sucede. La comisión disciplinaria, conocedora del evento, abre una investigación de oficio ante este hecho, como es de esperarse, ¿verdad? Y la directiva de Zorros Negros presenta el lunes sus pruebas y elementos adicionales para reforzar una solicitud de investigación con base en el reglamento. Águilas Doradas tiene 48 horas para presentar su recurso de apelación mediante la contestación y elementos de prueba para defenderse frente a la determinación de la comisión disciplinaria. Yo había escuchado, no sé, aquí tenemos a Jorge, que si el jugador hubiera estado con pantalón de mezclilla o no con esta ya indumentaria para poder jugar, es posible que pudiera estar dentro del terreno de juego, pero eso ya más adelante nos lo va a contestar Jorge. Adelante. Bueno, entonces a partir de este caso, varios, son muchos, acuérdense que estamos arrancando, entonces parte de esto importante es conocer estos conceptos, los cuales vamos a ir de uno por uno
analizándolos, conociéndolos un poco más, sobre todo quienes van arrancando. Todos sabemos un poco de fútbol, pero nadie en realidad tanto, ¿no? Entonces, la intención es que hoy que están frente a un experto, alguien que realmente ha estado ante la materia más de 8 años, nos puede ayudar a entenderlo mejor. Entonces, vamos ahí. Amigo Jorge, háblanos un poquito de la normatividad de la FIFA. ¿Qué es esta normatividad que vemos en la descripción, que es un conjunto de reglamentos aplicables? Pero en tu experiencia, platícanos un poco más, en tus propias palabras, qué es la normatividad de la FIFA. Bueno, miren, la normatividad de la FIFA, en realidad, digo, enmarcándola como dice, ¿no? Normatividad, pues estamos ahí como también está bien escrito. Es todo este compendio de reglamentos que van a, valga la redundancia, van a regular pues toda esta participación, ojo con la palabra del fútbol asociado. Una cosa son las reglas del juego, que son dictadas, revisadas por el IFAB, el Board de las reglas, como se conocería en español. Pero en este tema de la normatividad FIFA es muy importante entender que van a ser los reglamentos base de todas las asociaciones. En este caso lo conocemos vulgarmente o más comúnmente, sería correcto decirlo así, como federaciones. Ahora, también hay otra parte muy importante. No porque exista el reglamento es ley absoluta. También existen sobre la marcha algunas modificaciones y algunas circulares FIFA. Es decir, si bien es cierto que cada año saca FIFA un compendio de normas y que para los abogados que estén por aquí presentes, como tip 1, pueden buscar el FIFA Handbook, el legal Handbook, es compendio que van a poder utilizar siempre, ese lo pueden tener como su Biblia de consulta. En esta parte también es importante dar seguimiento a las circulares que se van emitiendo, porque todas estas partes, FIFA muchas veces como se reúne cada X tiempo su consejo legal y cada X tiempo dan esta revisión sobre las normas del fútbol asociado, si hay que ser muy distinto normas de juego al fútbol asociado, es importante estar al pendiente y actualizado, ¿no? Entonces, prácticamente todas estas, en el ámbito ya de FIFA, lo conocemos, todos estos documentos de gobierno, así se les llama, gobierno de la FIFA, son los documentos, llámelo reglamento, circular y en fin, todas las disposiciones que sobre la marcha de la competencia van siendo dictados para que nosotros podamos acudir a ellas y entonces saber en qué ámbito nos van a regir, ¿no? Esto es lo que sería o englobaría la normatividad FIFA. Oye, Jorge, y yo creo que hay que dar un paso atrás porque al hablar de normatividad FIFA, pues la Federación Internacional, de alguna forma nos la vemos como si fuera casi un ente como de gobierno, ¿no? De pronto lo vemos tan grande porque en nuestras mentes ha estado siempre ahí, pero la realidad es que no deja de ser una asociación hasta cierto punto, es decir, podría ser como, hay que entender lo que es como una empresa, ¿no? Es correcto, sí, Ricardo, exactamente, es correcto. Pues al final de cuentas, entendamos lo de la mano de nuestro tema legal administrativo, por si no tenemos también abogados. Yo uso mucho, quienes me conocen, yo uso muchas veces el ejemplo de una asociación civil, muchas veces es muy fácil también entenderlo como un condominio, ¿no? Es decir, nosotros vamos a designar quién es nuestra asamblea, estas personas que nos representan, y evidentemente, aunque cada casa tenga sus reglas, equiparo casa a cada federación o asociación, hay unas reglas que nos rigen a todo. Entonces, es correcto, Ricardo. La FIFA es un ente regulado, evidentemente, por la normatividad suiza. Es un ente que puede ser sujeto de revisión fiscal, de revisión legal, de muchas otras cosas. Y entonces, sí se entiende que la FIFA, al tener esta vida, o sea, al ser un ente vivo, jurídico y social, entonces tiene que, evidentemente, pues, cuidarse y también dictar lo que es en beneficio de sus asociados. Buenísimo. Buenísimo. Pasamos también, entonces, justamente la analogía que tienes, pasamos del reglamento del condominio al reglamento de la casa, ¿no? Por así decirlo. Así es, exactamente. Tenemos entonces ya la normatividad de FMF. Ahí como paréntesis, hay una partecita que también existen las confederaciones, ¿no? Nosotros pertenecemos a CONCACAF. Todo el mundo ha escuchado, ¿no? Que México fue en su momento el gigante de CONCACAF y todo lo demás. Es decir, así como decíamos, entonces, de esta manzana de casas llamada CONCACAF, cada asociación también va a tener sus reglas. La pregunta obligada sería, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre las reglas CONCACAF y las reglas Femex Food? Bueno, es un tema meramente deportivo, porque evidentemente por las competencias que se van desarrollando para llegar a la Copa del Mundo de cualquier competencia de fútbol, de playa,
de los que ustedes quieran, es más fácil dividir, ¿no? O sea, lo importante aquí es delegar. Entonces, ya delegando, que esa palabra sería la clave, ya delegando, al momento en que FIFA dice, ok, yo tengo como asociado a la Federación Mexicana de Fútbol, yo a ti te digo, esta es la normatividad FIFA, es decir, es el espíritu de competencia, y de ahí tú decides, porque tú conoces a la cantidad de tus miembros, a la cantidad de tus afiliados, cómo es tu territorio, tu situación socioeconómica, en fin, muchas otras cosas con las que se puede entonces sí determinar la normatividad de la Federación Mexicana de Fútbol, porque volvemos a lo que comentaba yo hace rato, se tiene que regular también al equipo como empresa, se tiene que regular también a la Federación Mexicana de Fútbol como un ente social, como cualquier tipo de sociedad que nosotros pudiéramos conocer en derecho, y lógicamente, por eso como dice aquí, a sus personas físicas y morales, es decir, todos los afiliados. Ok, Oye, entonces, perdón Richie, a mí me Jorge, encantaría retomar, porque de repente sí que la Federación Confederación, que la Femex Food, que CONCACAF, el orden correcto sería FIFA como órgano rector, por así decirlo, de todas las confederaciones. Confederaciones, entiéndase, CONCACAF, CONMEBOL, por ejemplo, por así decirlo, y después la federación que se deriva de esa confederación, ¿cierto? Quedaría como un árbol. ¿Así quedaría? Exactamente, sin embargo, como les platicaba, sí es importante tener la identificada el alcance de la norma. O sea, el hecho, tú no te puedes regir directamente porque CONCACAF dice, vamos, o sea, no sé si me explico. Yo comentaba hace rato muy puntual, una cosa es la confederación que va a regir el tema deportivo, entiéndase ciertas reglas de competencia para clasificación a otros niveles de torneo, por así hacerlo un poco más claro, pero otra, o sea, a la par, es regida la norma del deber ser social de cada una de las personas que pertenece a esta asociación. Es decir, la Federación Mexicana de Fútbol te dice, yo para que tú seas afiliado, te voy a pedir X cosa, ¿no? Que son, ya lo veremos adelante, son el famoso libro de cargos o todos estos requisitos que te pide la federación para que entonces, no sé, por poner un ejemplo, Puebla sea un equipo conocido, bueno, reconocido, América, Cruz Azul, todos, ¿no? Incluso vimos el caso reciente de Mazatlán, en fin. Entonces, no sé si con esto dejo un poquito más claro, Ale, y me atrevo a hacer rápidamente un asterisco aquí. Veo la pregunta de Samuel, buenas tardes Samuel, que dices que si la FIFA puede tener 2 federaciones por un país. No te puedo decir rotundamente que no, porque al final de cuentas hay una situación que hay que entender. Hay competencias regionales y el caso se da mucho en Europa. La FIFA solamente te va a reconocer como asociación y te va a decir tú enmarca la parte regional que tú tienes. Entonces, hablar en una cuestión tajante, de decir solamente un país pertenece a una asociación, sí es correcto, pero a una federación habrá que ver, por ejemplo, el caso de la UEFA, que implica bastantes países. Entonces, no podemos ser tajantes en decir, nada más porque llegamos hasta cierto territorio geográfico, perteneces a ciertas normas. No, la FIFA misma se va a encargar de decir, este es el territorio compuesto por la UEFA, este es el territorio, o sea, su federación, y estos son los demás. ¿Me explico? oye, y también un caso muy interesante es aquel, por ejemplo, de la MLS, ¿no? ¿Cómo podemos ver estas federaciones tan diferentes? La MLS que se rige completamente distinto, incluso se parece mucho más a los modelos que tienen la NFL o la NBA, donde digamos que es un solo dueño, ¿no? Y en México tenemos muchos dueños que tienen como o sea, cada uno es diferente e incluso la MLS pues también tiene equipos de Canadá, ¿no? Entonces, de pronto como que ese tipo de figuras no son como tan rígidas, ¿no? Jorge. Algo le pasó a su micrófono, pero a ver. Seguramente le puso que no puedan abrir los micrófonos. Ahí está. Le cortaron la voz a nuestro experto. Ah, No, Jorge. Correctísimo, muchas gracias. Sí, me salió que no podía reactivarlo. Bueno, ya estamos, muchas gracias. Sí, Ricardo, tienes razón, y es un tema que veremos junto con el curso, con el curso que hay ustedes como Logic, nuevamente felicidades por sus panelistas, vamos a ir entendiendo, pero así para no desviarnos de este caso, pero sí ir dejando claros algunos conceptos. Existen asociaciones que tienen, o federaciones, para hacerlo más entendible,
que sí tienen otro tipo de competencias. Sin embargo, insisto con el tema de entender muy bien la normatividad y la delimitación que FIFA te otorga. Te va a decir, ok, tú Federación Mexicana de Fútbol, dime, estas competencias, estos torneos o estas ligas, ¿qué función tienen o por qué necesitaría yo saber que son, digamos, competencias que sí están dentro de tu seno deportivo? Entonces, ¿qué quiero decir? Si nos vemos, por ejemplo, acá como lo estabas diciendo tú, en Estados Unidos, y para la audiencia que tenemos que viven en Estados Unidos, mejor lo van a saber que yo. Existe la USF, o sea, la Federación de Estados Unidos, y a la par tiene sus competencias que son en nivel academy muchas veces, lo que es también la MLS y tendrá también otras competencias. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La USF es la que te va a decir, ok, yo soy el ente regulador de todas estas competencias. Sin embargo, los procesos o los escalones para llegar a ser el equipo representativo de la asociación son estos. Volvemos a lo mismo. La normatividad Federación Mexicana de Fútbol va a delimitar exactamente igual. Va a decir, yo, para que tú puedas llegar a ser el campeón que va al Mundial de Clubes, como le pasó, por ejemplo, ahorita a Tigres, voy a tener distintas competencias. Tengo la Liga, tengo ahora la Liga de Expansión, tengo la Liga Premier, la Tercera División, entre otras, ¿no? Entonces, de esta forma es como se compone el fútbol, ¿no? Por eso muchas veces lo llevo al ejemplo de esta sociedad condominal, ¿no? O sea, una cosa es la regla de la casa, otra cosa es la regla de la manzana, otra el condominio, y es conforme vamos creciendo. Ahora, la determinación de la USF y de la MLS para que digamos, si tenemos los jugadores franquicia o los equipos tengan en realidad su forma de funcionamiento, es una situación meramente interna. Entonces, ya lo veremos en el curso, las facultades que tiene la USF sobre la MLS y ejemplos similares a nivel mundial. Buenísimo. Espectacular, ¿ya ven? Es un experto. Él dice, no me llamen experto. Claro que lo es. Mi querido Jorge, vamos con la siguiente. Reglas del juego. Porque tú mencionabas al principio que no era lo mismo las reglas o normativa para como tal el juego de fútbol y también era otra cosa distinta para el fútbol asociado. Aquí, ¿cómo podemos entender esta parte de las reglas del juego? Bueno, mira, realmente el IFAB, vamos a irnos un poquito a la historia. Tenemos la eterna disputa de que quién inventó el fútbol, ¿no? Muchos decimos, no, pues nuestros queridísimos aztecas, ¿no? Que es el juego de pelota y nos adjudicamos, como buen mexicano yo también, tenemos que presumir y cacaraquear el huevo, que nosotros tuvimos que ver en el fútbol, ¿no? Pero también mucha gente y mucho de la historia viene en su creación europea, ¿no? Principalmente en Inglaterra y todos los reinos de Escocia, en fin. Entonces, a partir de ahí, las primeras competencias que sí se generaron en Europa permitieron que se hiciera esta asociación del fútbol, lo que conocemos como la FIFA. Pero antes de que naciera la FIFA, existió, no te puedo decir una fecha, posiblemente sin temor a equivocarme, por ahí de 1800, si alguien por ahí está ahorita con tiempo y quiere buscar cuándo se creó el IFAB, pues ellos establecieron las reglas. Entonces, ellos establecieron las reglas del juego, insisto. Cuántos cambios, la duración de los partidos, qué se entiende por titular, suplente. Entonces, este tipo de regla del juego, como platicábamos hace un rato, es muy distinto a la cuestión regulatoria, ¿no? De qué necesitas para inscribir un jugador, qué necesitas para participar en la división, en fin. Entonces, sí es importante, mira, ya por ahí nos pasaron el dato, el 2 de junio de 1886, muchas gracias a quien lo checó, por ahí seguramente lo dice el IFAB, y el IFAB también tiene una particularidad, no se rige por todos los equipos o por todas las asociaciones que pertenecen a la FIFA, se rige principalmente, hasta donde yo me acuerdo, por 4 de los reinos europeos, si no mal recuerdo, que son evidentemente Londres, creo que por ahí estará Escocia, Inglaterra, Escocia y otros. Ahí ya lo veremos en el curso. Pero esta particularidad tiene, ¿no? O sea, se adjudican la historia del juego y evidentemente se adjudican la creación de las reglas, ¿no? Y pues ha sido ya una costumbre que se respeten de esa forma por las asociaciones miembros de la FIFA. Muchas gracias a Benja por el dato. Ahí dice 2 de junio de 1886. Todavía ni en planes estábamos. Así es que dale, Jorge, síguele.
Vamos a hablar, ya terminamos con las reglas del juego. ¿Ok? Y ahora vamos con el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol. A mí me encantaría, no sé si podemos leer esta pregunta, Richie. ¿Tenemos todavía el tiempo? ¿Vamos bien? Sí, adelante, sí, sí. Excelente. Dice Marco Varela. Hola, ¿qué tal? ¿Qué importancia tienen las leyes locales, como la Ley Federal del Trabajo, sobre la reglamentación FIFA? ¿Van de la mano o existe alguna superioridad en la reglamentación FIFA? No, no van de la mano, mi estimado Marco. Es un área de oportunidad muy grande que tenemos en el ámbito legal en México. Ha trabajado mucho la Federación Mexicana de Fútbol en concientizar esto. ¿Y cuál es la situación bien sencilla de explicar? La regla de digamos, nuestra Ley Federal del Trabajo, si bien es cierto, existe un capítulo que rige a los deportistas profesionales, no se ha llevado a cabo por distintos factores que muchas veces también le tiran a la federación, pero hay que hablar de lo bueno, de lo malo, porque también la Ley Federal del Trabajo, pues a veces es lenta, ¿no? Sabemos sus procesos, sus fortalezas y debilidades. Ha dejado mucho de lado el entender lo que vive o lo que tiene que hacer un futbolista profesional para poder enmarcar como un trabajador. De ahí la lucha que ha hecho demasiado la Asociación de Futbolistas en México y hace poquito tuvieron ahí su asamblea, la Asociación de Futbolistas Profesionales, pidiendo evidentemente que se les vayan reconociendo algunos derechos que son inalienables y que vienen en nuestra Ley Federal del Trabajo, como el derecho de la asociación, como el derecho de que se les reconozcan ciertas prestaciones, en fin. Entonces, concretamente la pregunta, no van de la mano, no van de la mano, desafortunadamente, es un ámbito que se está prácticamente trabajando, está creciendo, pero sí te puedo decir para el auditorio que está con nosotros ahorita, que no es un tema lejano, es un tema que los abogados tenemos que empezar a aprovechar, porque el día que esto se modifique, pues evidentemente va a tener muchas áreas de oportunidad, y hoy, aunque son criticados todos los clubes y la misma federación, sí se cumple con muchos de los derechos que necesitan tener los jugadores. Ahora, ¿qué quiero decir? El jugador que nos está escuchando seguramente se ha sentido atropellado por sus derechos, claro que sí, pero sí es cierto que a hoy ya la regla norma del derecho ordinario que tenemos nosotros en México nos revisa a los clubes que tú estés evidentemente haciendo tus pagos de tus cuotas de Infonavit, que tú estés realizando tus pagos de cualquier cuestión tributaria que te puedas imaginar. Entonces, el contrato que firma el trabajador, yo te diría casi en el 99% de los clubes de todas las divisiones, sí incluye prestaciones que enmarca la Ley Federal del Trabajo, porque la misma federación te pide, no la dejes de lado. Sin embargo, litigar un asunto de un jugador en una Junta Local de Conciliación y Arbitraje es un error garrafal y complica mucho la vida del jugador y evidentemente le vamos a dejar un precedente que no le conviene. Wow, Marco, ya te diste cuenta del tema tan amplio que abriste. Yo creo que este va a ser otro curso con Jorge que nos va a hablar de qué manera hacer que vayan de la mano, porque es un tema muy importante esa parte, porque al final estás prestando tus servicios, tu tiempo, tu profesión para algo, ¿no? Y se debe de retribuir con esos derechos que debes de tener y también obviamente te exige obligaciones como tal. Qué interesante tema, Richie. Estaría padrísimo que lo consideraras para otro curso, esta parte ya cuando se logre hacer que vayan de la mano. Oye, Vámonos pero con es los de las otros. más polémicas, ¿eh? Sin lugar a dudas es un tema polémico y bueno, ya habrá momento para entrar en este tema. A ustedes Vamos, los nos abogados les quedan, encanta lo polémico, entonces estaría bien hacerlo. Vámonos. nos quedan muchos conceptos, así que vamos, si quieres, vamos agarrándolos de forma ágil. Y este es el reglamento de competencia de la Liga MX, ¿no? Que es el que tiene que ver en controversias. ¿Quieres platicarnos un poquito más, Jorge, de qué trata esto? Bueno, entendamos que nuestro reglamento de competencia, aquí principalmente sería, yo haría, creo que lo lógico aquí es el reglamento general de competencia de la Liga, de la Federación Mexicana de Fútbol, es el que va a derivar al reglamento de competencia de la Liga. Como decía hace ratito, nuestra norma absoluta, como conocemos los abogados en México, que pues viene siendo la Constitución, al final vamos a tener nuestro reglamento general de competencia que le va a aplicar, como platicábamos hace rato, a todas las competencias que están dentro del marco de la Federación Mexicana de Fútbol. Posteriormente, por temas de mercadeo y de beneficio de sus asociados, se creó la Liga MX. Entonces, cuando se crea la Liga MX, los asociados de los equipos que tienen este derecho de participar en esta competencia, que conocíamos antiguamente como la Primera División, deciden establecer su reglamento de competencia. Obviamente,
la parte jurídica de la liga, que trabaja bien, dijo, pues ¿sabes qué? Tenemos que ayudarles a nuestros asociados a entender cómo va a ser su competencia y para eso tomemos las bases del Reglamento General de Competencia. Entonces, como aquí está resumido, pues es un compendio de revisión anual que rige el sistema de este torneo de la Liga MX. Es decir, ahí te va a decir la cantidad de jugadores que tú puedes registrar, la forma, los periodos, cuántos son los equipos con los que va a arrancar el torneo. Muchas veces ahí podemos encontrar también un tema ahorita que nos interesa a muchos de abogados y a muchas personas, pues la famosa tabla del cociente, ¿no? A muchos de los partícipes del fútbol ahorita. Entonces, todo eso lo encuentras ahí y sí se hace una revisión anual donde, lógico, como vamos a ver en un futuro, no muy lejano, en los siguientes meses, a raíz de esta alineación indebida que fue muy sonada en semanas pasadas, seguramente se va a revisar y se va a modificar tanto el de competencia como a lo mejor darle una pulidita ahí al reglamento, digo, de la liga, como al general de competencia, ¿no? Esa es la diferencia. Qué interesante. Vámonos con el siguiente concepto y es el registro de los jugadores o el jugador registrado. ¿Qué nos puedes decir de esto, Jorge? Mira, el registro de jugadores es efectivamente, como lo dice aquí, el periodo. Es decir, imaginemos cualquier liga de nosotros, cuando me refiero a nosotros, cualquiera que juguemos cualquier equipo, cualquier deporte en equipo, pues, oye, que nos vamos a meter al de básquet, al de fútbol, es más, hasta los que se meten en equipos de boliche, pues el periodo de registros es efectivamente la fecha en la que tú tienes que presentar cierta documentación para que un jugador efectivamente, como lo dice aquí, pueda ser elegible para participar en las competencias de los reglamentos que nosotros tenemos. Sin embargo, muchas veces en este periodo pueden presentarse algunos problemas que pueden ser algún error involuntario o puede ser que algún jugador simplemente ya no se ha registrado en este periodo y ahí ya entonces podríamos entender lo que es un jugador registrado o no. Hay situaciones en las que a veces un jugador puede tener un contrato de trabajo con un club, pero no es registrado y eso no significa que el equipo o que el club esté haciendo algo indebido. Simplemente puede ser que el jugador esté lesionado y si sabemos que no vamos a tener la posibilidad de que en 6 meses el jugador pueda participar con nosotros, no lo registro. Entonces, no sé si con esto puedo hacer la diferencia y puedo hacer también, o sea, con este espacio que me deja este jugador, puedo invitar a alguien en este periodo de registros a que venga, se inscriba con mi club y entonces subsano esta diferencia deportiva. Ok, perfecto. Entonces no es lo mismo que el jugador tenga un contrato y por lo tanto debe jugar a que esté registrado porque son cosas que se complementan, pero no es necesario que esté registrado como tal. Qué bueno que lo aclaras, de repente estos conceptos no están tan claros, pero bueno, vamos al siguiente concepto, Jorge, muchas gracias. Ahora, vamos a la alineación indebida, que es el punto focal de este asunto. ¿A qué se le considera alineación indebida y en dónde tiene que estar el jugador registrado o de qué manera se le tiene que decir a quién que está alineado o que no está alineado? Cuéntanos, Jorge. Bueno, miren, todos lo vieron, todos en ese fin de semana con este caso que sin embargo pudiera ser similar a lo que nos expone aquí Ricardo. A veces todos los periodistas, muy bien su labor de irse a los reglamentos y todos nos hicimos expertos, ¿no? en esta reglamentación para decir, ¿fue alineación indebida o no fue alineación indebida? ¿Qué pasa con este tema? Hay que haber entendido lo que platicábamos hace rato de nuestro reglamento general de competencia, nuestro reglamento de competencia, las comisiones que se integran o que participan alrededor de este tema para definir lo que es una alineación primero. Evidentemente la alineación en el día a día, lo que sucede en un equipo de fútbol, es que yo como secretario técnico, cuando llego al estadio, dispongo de cierto tiempo para generar mi lista. Esa lista que yo generé por el fair play, tengo que hacérsela del conocimiento a los árbitros, también eso está en el reglamento, y también tengo que hacerlo del conocimiento de mi rival, lo que platicabas hace rato tú, Ale. Para entonces, ya conociendo la cuestión deportiva, empiezas con esta improvisación, que a mí me gusta llamarlo un poquito más la estrategia deportiva que va a aplicar el cuerpo técnico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes la lista? Esta lista de alineación. Tú ya conoces prácticamente cuál es el número de jugadores o los jugadores que tu equipo va a presentar. Entonces, si tu jugador no aparece en esta lista, evidentemente es un jugador que no debería de participar, y subrayo la palabra participar. Lo que hicieron, lo que conocemos todos, es la interpretación de la palabra participación. Estuvo
entendida y pienso yo que estuvo aplicada desde el espíritu que desde cierto tiempo previo al arranque oficial del partido, si el jugador estuvo haciendo labores de calentamiento, ahí entonces, y no aparece en esta lista de alineación, va a entender que efectivamente es un jugador que está siendo de alguna forma alineado indebidamente, de alguna forma. Es decir, ¿en qué se basó todo? En la interpretación de si participó o no participó, ¿no? Entonces, aparte, quiero ser bien claro en una situación. No siempre suceden las alineaciones indebidas, nada más porque si estaba escrito o no escrito. A veces tú puedes inscribir a un jugador, pero ya conforme vayamos viendo con los demás panelistas los casos hipotéticos y en el curso de entender los reglamentos, hay otras sanciones que pueden desembocar en una alineación indebida, no nada más que el jugador salga en la lista, digo, no salga en la lista y se presente en cancha. Puede ser que el jugador sí salga en la lista, sí entre a cancha, pero desafortunadamente tuvo una sanción mayor a un partido de suspensión o tuvo acumulación de tarjetas amarillas y a todos se les barrió, incluyendo a los árbitros. Termina el partido, nadie se dio cuenta, hasta que alguien seguramente está capturando, revisando los resultados, los minutos, no lo sé, y entonces resulta que el jugador no tenía que haber alineado. ¿Sí? No sé si me doy a entender, ya lo veremos en el curso, pero entendamos por ahora que la alineación indebida es una participación de un jugador que no está registrado, pero en la lista, insisto. No es de que no esté registrado en la Federación Mexicana de Fútbol. Puede estar, lógicamente va a tener que estar, pero no tiene que estar en la lista. Ese es un tema puntual. Y esta lista, vale la pena resaltar, que es entregada previo al partido, yo creo que horas o minutos antes del partido a los árbitros, ¿cierto? Cierto. Y a la Federación Mexicana, a la liga, pues, ¿no? Cierto, hay ahí en la norma, en la regla de participación, en este reglamento de competencia, generalmente se manejan 60 minutos antes del arranque del partido, tú tienes que haber entregado tu alineación. Ahí también, digo, nos podríamos echar horas platicando de todos estos supuestos, pero sí, también hay las excepciones en donde de repente puedes tener a un jugador que tú ya entregaste la alineación y pues ni modo, ¿sabes qué? Se te volvió a lesionar, necesitas hacer el cambio y aplican otros factores. Tienes que voltear con las autoridades de la liga en ese momento en cancha y decir que vas a hacer esta corrección y tienes tiempo y tienes forma de hacerlo, ¿no? No quiere decir que ya los 60 minutos que le entregaste ya no hay movimiento, no, hay algunas excepciones. Es muy interesante saber esto también para los directores técnicos, si llega a haber uno por aquí que sepan esta parte. Ahora, Oye, dale, Richie. perdón, Ale. Vamos con este concepto, Jorge, que parece ser que todo el mundo crucificó en este caso específico. Parece que es el malo de la película, el villano. Cuéntanos qué es y qué hace un secretario técnico. Mira, un secretario técnico, Ricardo Auditorio, en México, así como ustedes lo escriben, correctamente lo están poniendo aquí en Logic, en realidad en Europa sí, efectivamente es una figura heredada en Latinoamérica, donde realmente su función, hay cursos especializados en secretaría técnica en Europa, donde realmente su función debe ser entre una parte de scout y entre una parte de director deportivo junior, como se califican ahora los puestos en muchas empresas, porque pues tendría que estar con este conocimiento de nutrir constantemente de estrategias, de ideas, de talento, de análisis deportivo en compañía, y compañía, a su secretario técnico y a su director deportivo. No tendría de momento, digámoslo, en Europa, o entendiendo de alguna otra forma, no tendría que estar gestionando que si la logística del equipo, que si el jugador llega o no llega a tiempo, en fin, para eso estaría su staff. En México estamos creciendo en ese tema, no quiere decir que lo estemos haciendo mal, hay secretarios técnicos muy institucionales, estamos creciendo, pero en México actualmente mucho la figura del secretario técnico se le carga la mano porque hace a veces esta labor de un poquito el ayudar en los temas deportivos y reglamentarios a su cuerpo técnico, también a su directiva, pero también en algunos equipos, y se da mucho en la Liga de Expansión, le cargan la mano con la logística, ¿no? Desde gestionar la semana de entrenamiento, las canchas, los registros de jugadores, en fin, ¿no? Entonces, es muy distinto, pero sí es importante entender que pues el secretario técnico tenía parte de, o pudo haber tenido parte de responsabilidad en esta alineación que platicaban, pero también sus labores habría que entenderlas. Si tú recibes a un cuerpo técnico posiblemente europeo, ya de mucho arraigo y mucha experiencia, y le presentas a un secretario técnico que te hace labores más de logística,
pues creo que es un área de una puerta que se nos cierra al talento mexicano, la verdad. O sea, creo yo que un secretario técnico, los equipos actualmente los están ayudando mucho y sí habría que entenderlos que son personas o gente de nuestras directivas en cualquier club que trabajen ustedes, que tiene que desarrollar otras habilidades más allá que las que podría ser el enlace de logística, ¿no? Otras habilidades, y yo considero también complementarse de un equipo, porque como dices, se le carga la mano tanto que llega un punto en donde se le salen de las manos las cosas, ¿no, Jorge? Pero bueno, Correcto. vamos al siguiente, Richie, el comisario. Esto se me figura como los personajes involucrados y quién tuvo la bolita, a quién se le echamos, pero bueno, esto Jorge nos los está aclarando perfectamente. ¿Quién es el comisario en esta situación? ¿Qué función tiene? Mira, exactamente, así como lo estamos viendo, esta persona pues es designada desde la Federación Mexicana de Fútbol, existe toda digamos, grupo y este equipo de trabajo de comisarios. No solo trabajan en la Liga MX, trabajan en la femenil, trabajan en la Liga Premier, en la Liga Expansión, trabajan en todos. ¿Qué es necesario, no? Como platicábamos al inicio de la charla, Ale, Ricardo, que es necesario que efectivamente haya alguien que haga valer las normas de la competencia en la que estamos. Además, cuando lo hemos visto siempre en cualquier partido que hemos ido y que ahorita pues la gente va a volver a ir, porque pues ya aquí en Jalisco están próximos a abrir los estadios y en otros estados que nos estén viendo pues ya están yendo, es muy fácil de identificar al comisario. Generalmente pues ves una persona que está alrededor de la cancha dándose sus vueltas con el encargado de seguridad de un estadio, y su función en específico es esto, o sea, es, como dice aquí correctamente la descripción, es coadyuvar. ¿Qué quiere decir? Va a fungir como este enlace entre las autoridades gubernamentales del derecho común y de nuestro gobierno ordinarias, junto con las autoridades de la liga. Es decir, una cosa es que tú tengas tu plan de protección civil, también ya tienes en este caso que ahorita nos está pegando a todos la pandemia, tu plan de contingencia sanitaria. Pero si hay algunas cosas que la liga te ha pedido que tú cumplas, o alguna, como veíamos hace rato, o alguna circular FIFA, o alguna norma nueva, no sé si se acuerdan la mayoría del auditorio que seguramente nos está viendo y le gusta el fútbol, el torneo pasado, a raíz de COVID, podía haber más cambios de jugadores, o sea, se aumentaron el número de cambios de jugadores, y ahorita ya regresando al normal. Entonces el comisario, evidentemente, si el árbitro no conoce la norma, que sería un caso hipotético y muy lejano, puede apoyar a decirle, no te preocupes, no está alineando a gente indebida, está metiendo a los cambios adicionales que puede por la contingencia, ¿no? Por esto, por lo otro, lo demás. Y esta persona también va a fungir, hace sus labores antes, durante y después del partido. También va a fungir al final como una persona que va a levantar el reporte y va a decir si el partido sucedió o se llevó a cabo bien, mal, regular y cuáles son las situaciones que se dieron. En este caso que platicábamos, pues es la persona que se pudo haber percatado de este error de alineación de todos. Esa misma jornada se percató de algunos actos que por ahí se platicaron de racismo, y se han percatado de muchas cosas. Cuando ha habido broncas en algunos estadios, que en el Jalisco sucede demasiado, también es la primera persona que dice, yo tuve conocimiento, el comandante de la unidad X me lo reportó, y en todos lados está al pendiente, desde la llegada del equipo hasta que casi se va el último, ¿no? Este es su labor. Ok. La comisión disciplinaria, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Y de qué manera tiene repercusiones aquí, Jorge? Bueno, la comisión disciplinaria, pues siempre va a ser el malo de la película, a todos los que nos gusta la Liga MX, porque pues la comisión es este grupo de personas integrado por los diferentes intereses de los participantes. Muchas veces está integrado, lo designa realmente el Consejo de la Federación Mexicana de Fútbol, sus asociados se designan, pero es importante hacer mención que se apoya así como en el derecho del trabajo, vemos que las juntas están integradas por un representante del capital, como le dicen, un representante del trabajador o de los trabajadores, y en fin, la comisión disciplinaria también tiene escucha de estos, digamos, participantes, que son evidentemente alguien representante de los jugadores, de los intereses de los clubes, y si ya fuera necesario, como ha sido en algunos casos recientes,
atender a lo que sucedió o cómo se sintió agraviado alguno de los clubes, puede con este seno de participantes hacerse llegar de pruebas para saber qué fue lo que sucedió en cada momento del partido, antes, durante, después, como insistía, y decir con estos hechos hasta dónde llega, ¿no? Esta es la función de la comisión disciplinaria. Ok. Bueno. Ok. Que aquí el tema de la comisión disciplinaria y la comisión de apelaciones, si pensáramos en un juez o un juzgado, la comisión sería como el juez, la primera instancia, y la apelación sería la segunda instancia, o sea, ¿se complementan? Es correcto, Ricardo. Sí, o sea, la comisión disciplinaria conoce exactamente, como lo acabas de decir, en una primera instancia, en un primer grado, y posteriormente, pues ya la comisión de apelaciones, exacto, como dice aquí, va a ser la persona, la instancia revisora que te va a garantizar esta revisión nuevamente del procedimiento, y entonces ya esta te va a dar esta certeza jurídica, ¿no? Si es cierto o no es cierto, y puede, pues, lógico, echar atrás alguna decisión. Normalmente los abogados, y hay alguno por aquí, aparte de Lloyd George, sabrán, siempre hay primera instancia, cuando te vas y te peleas el juicio, después la segunda instancia o la apelación, y en México se conoce mucho el juicio de amparo. Aquí hay dos instancias. ¿Hay alguna tercera? ¿Se puede acudir a una tercera autoridad para pedir una revisión del caso? ¿Qué sigue después? Mira, tendremos que analizar cada caso porque no son siempre situaciones que se deban de resolver mediante la comisión disciplinaria. Como platicábamos hace rato, una cosa es la normatividad que rige a la competencia, al espíritu deportivo de la competencia, y otra cosa es la normatividad que va a regir a su sistema administrativo, ¿no? Entonces, puede suceder el caso que la comisión disciplinaria aquí de apelaciones te va a conocer, puede ser de estas cuestiones disciplinarias, como posiblemente te pueda conocer algún otro tema de la federación. Hay vastos. De ahí dependerá si una vez que tú sentiste agraviado tu derecho o que no se te está reconociendo alguna de tus prerrogativas, la que tú quieras, puedes acudir directamente al TAS, posiblemente podrás acudir a otras instancias dependiendo del hecho, pero no entendamos que Federación, una vez que dicta la sentencia, hasta ahí quedó, claro que no. Tenemos, dependiendo de cada asunto, podemos irnos a la Comisión de Resolución y la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, tenemos la instancia también del TAS, y tenemos algunas otras cuestiones que podíamos nosotros ahí, dependiendo de la materia, si es dopaje, en fin, ¿no? O sea, no es absoluta, dependiendo del asunto. Ok, buenísimo. ¿Y en qué se diferencia de esta comisión de árbitros? Bueno, pues es muchísima la diferencia. La comisión de árbitros, al final del día, pues es este órgano que va a estar pendiente de que ellos sí conozcan, platicamos al inicio, las reglas del IFAB y las hagan valer en la competencia, ¿no? Le quita la chamba, al final de cuentas, bueno, no le quita la chamba, le disminuye la carga de trabajo a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX y a todas sus competencias, de que se preocupen por capacitar a sus árbitros, de que se preocupen porque si el árbitro ya vino, no sé, se presentó o no se presentó en el partido, prácticamente existe un representante de la comisión de árbitros que le rinde sus informes y que prácticamente le informa a la Federación Mexicana de Fútbol qué es lo que está sucediendo con estas personas que son las encargadas de hacer valer las reglas del juego. Entonces, ellos son la comisión de árbitros y bueno, pues esa es su forma de trabajo, ¿no? Entonces, si lo pensáramos o lo comparáramos con la vida real, la normativa normal, son distintas disciplinas. Es decir, si yo tengo un problema civil, pues voy a una corte civil. Si yo tengo un problema penal, pues seguramente voy a tener que ir a la corte penal. Supongo que es un poco así. Es decir, son especialidades. Es correcto, Ricardo. Si es así, tú puedes poner, por ejemplo, una queja del trabajo arbitral sin que vayas a lo mejor a la comisión disciplinaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor pudiste haber visto en este sentido del juego justo que el árbitro tal vez se dejó llevar por el impulso del cariño a los colores, algún jugador que pudo haber sido su cuate, aunque el resultado haya sido 0-0, ¿no? Pero pudiste haber sentido que las cosas no fueron bien y puedes actuar de esta forma, ¿no? Ahora, es bien importante, en derecho sí en este curso, sobre todo que ustedes están lanzando, Ricardo, sí es bien importante entender
lo que es el árbitro del partido y lo que es un árbitro ya en materia de litigio deportivo. Eso ya lo veremos en su momento, pero no es lo mismo para quienes no tienen conocimiento del derecho deportivo. No es lo mismo. Los árbitros que regulan y que deciden algunos temas de derecho es otra cosa, ¿no? O sea, espero que sí nos demos a entender en este tema profesionista, pero es un tema, perdón, profesional, pero es un tema totalmente diferente. Un árbitro de cancha a un árbitro de cualquier cámara y de cualquier comisión ya de disputas. Perfecto. Sí, claro. Bueno, al menos lo veremos en su momento, pero por lo pronto queda muy claro. Háblanos un poquito de la conformidad. ¿Qué es este concepto? Mira, este tema de la inconformidad, pues viene siendo prácticamente un escrito, sí tiene ciertas formalidades, pero principalmente lo importante aquí es que tú lo fundamentes como todo tema de derecho, bien fundamentado, e identifiques, ya con los conceptos que vimos anteriormente, identifiques conforme a quién toca, ¿no? Puede ser una inconformidad ya entendiendo el reglamento de sanciones o el procedimiento arbitral, de los árbitros, insisto, de cancha, podemos hacer nosotros esta solicitud. Puede ser de un error manifiesto, es decir, algo que se le pasó al árbitro para hacer cumplir la norma del juego. Puede ser porque sentimos nosotros esta falta de determinación, posiblemente falta de autoridad, muchas otras cosas. En concreto es este escrito que yo puedo presentar, pero sí es bien importante que no nada más diga, no, pues es que el árbitro yo le he visto que le ha pitado a otros equipos y siempre les marca un penal. No, espérame. La inconformidad tiene que ser presentada por alguien que siente su agravio, que debe de ser principalmente el club, y sí tiene que ser presentado en su tiempo, en su forma, y haciendo un trabajo lo más pulcro posible para determinar cuál fue donde se sintió lastimado, ¿no? Ok, lo podemos comparar con una demanda, es decir, si alguien me agravia, supongamos que alguien tira mi pared, ¿no? El vecino de al lado tiró mi pared, yo presento una demanda, para este efecto la inconformidad sería este escrito que presento ante la autoridad, ¿no? No tan así, o sea, tienes razón, sí tienes razón, no tan así. No olvidemos que, como platicábamos hace rato, si tú necesitas iniciar un procedimiento de demanda, existen otras instancias que correctamente tus panelistas conocen, los colegas panelistas que tú tienes y que va a estar muy bueno esa charla. Existen otras instancias, porque hay que saber qué es lo que voy a demandar. En este caso, la inconformidad prácticamente es este escrito, o sea, hacer valer mi derecho en una competencia justa, ¿no? O sea, aquí es un tema un poquito deportivo, efectivamente, de sudor y de pelota, más que de un tema de derecho de derecho deportivo por los intereses económicos de algún club, ¿no? O sea, está bien considero que está bien tu intuición, pero sí para evitar a los demás colegas que están viendo la charla, para evitar una confusión de procedimiento, o sea, que se los vayan a echar para atrás, hay que ver, ¿no? O sea, hay que saber, como dices tú, qué tipo de demanda o qué tipo de escrito es el que estoy presentando y en dónde lo estoy presentando, ¿no? Entonces, sí valdría la pena decir, ok, esto es demanda, esto es inconformidad, esto es a lo mejor una misiva de lo que tú quieras, ¿no? Qué interesante Muy bien. ver todos los órganos que tienen que ver con un hecho, solamente todos los responsables o todos los que se involucraron en esta situación, de verdad, es hasta sorprendente. Muchas gracias por dejarlo claro y vamos ahora a la solicitud de investigación. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿De qué manera? O bueno, tú, adelante. Muchas gracias, Ale. No, mira, les decía, ¿no? Ya entendiendo esta parte, que nos adelantamos creo que un poquito, que decía Ricardo, si es demanda, si es este escrito con el que nos vamos nosotros a quejar. Esta solicitud de investigación sucede mucho y se ha dado en el fútbol mexicano demasiado, en épocas recientes, donde tú solicitas prácticamente a la comisión disciplinaria, también a la de sanciones, que efectivamente revise que la sanción que en su momento me impusieron, el típico son las rojas directas, estuvo mal marcada, ¿no? Ejemplo, para dar a entender lo que están viendo en pantalla, sucediera, voy a poner este ejemplo, que el club, el que sea, su jugador tuvo una entrada que no nos hace sentido que pudiera ser calificada como un juego brusco grave, es decir, se barrió tal vez de alguna forma
que pues el otro sí se encontraron los pies, sí se cayó, nos gusta la picardía del fútbol mexicano y pues casi que pidió que vinieran a ponerle los santos óleos. Y pues resulta que a la mera hora, cuando revisamos ya la cabeza un poco más fría, vemos que no es este tipo de agresión y que el árbitro desafortunadamente nos expulsó directo al jugador. Cualquiera que haya sido el resultado, podemos decirle, oye, a ver, hay un error manifiesto, investiga los hechos, que les digo, este es el caso más común, recurrente con los equipos. Evidentemente tengo que presentar mis pruebas y se determina que se retira la roja, ¿no? Se retira la sanción y en fin. Oye, Jorge, una pregunta. A mí aún como que todavía no me queda tan claro qué diferencia hay entre solicitud de investigación e inconformidad. ¿En qué se diferencian estas dos? Como te comentaba, mira, bueno, primero hay que ser allí también un poquito, se nos pasaba, pero creo que vale la pena mencionarlo aquí. Una solicitud de investigación, además de que lleva el proceso que vamos a ver en el curso, de cierta composición de escrito, también tiene un costo. Estos costos a veces no los conocen los clubes, casi los clubes de primera división, pues, todos lo conocen. Tiene un costo, si no mal recuerdo, como de 45,000 UMAS, es decir, o de 4,500, no sé, voy a verificar el dato, pero si tú presentas esta solicitud de investigación, automáticamente, como lleva un proceso de revisión más meticuloso, más detallado por las comisiones que se integran dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, te va a costar. Si tú ganas el proceso, te van a cobrar cierta parte, pero si tú lo pierdes, se te cobra en lo absoluto. Entonces, es importante entenderlo desde el punto de vista legal. Aquí sí olvidemos totalmente el tema de derecho deportivo, porque no es lo mismo que tú vayas y pongas, voy a hacer un ejemplo en materia laboral, no es lo mismo que tú vayas y pongas una queja, tomando a esta palabra que usamos, en la Procuraduría de Defensa del Trabajo, a que interpongas una demanda en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Entonces, esta inconformidad equivalente, digámoslo, a queja, puede hacerte ver que no estás haciendo bien alguna parte que te corresponde. Sin embargo, no tiene que ser inquisitiva, ¿no? O sea, vamos, no es un tema que vaya a determinar una sanción, pero una solicitud de investigación sí lleva más allá este procedimiento de donde yo hago valer que fui afectado totalmente y que aquí te lo estoy comprobando, ¿no? Entonces investiga y vámonos hasta las últimas consecuencias. He ahí como lo similar, pero a la vez los detalles de peso. Oye, Jorge, y en este caso en concreto, respecto a las águilas doradas y los zorros negros, supongamos, o en este caso, esta solicitud o esta investigación la toma de mutuo propio el comisario, es decir, el comisario se da cuenta y lo hace, se desprende de una queja, o en este caso, Zorros Negros le invirtió una lana para recuperar unos puntos por ahí. Mira, no te podría hablar tan de lleno porque de qué hizo Zorros Negros. A mi entender las cosas estuvieron bien manejadas, pero es importante entender esto. La comisión disciplinaria en estos temas que estamos platicando de una posible alineación indebida tiene que actuar de oficio. O sea, aquí la importancia de cualquier abogado de conocer sus reglamentos, ¿no? O sea, actúa de oficio. Evidentemente se da cuenta, esto porque pudo haber sido un reporte inmediato del cuarto árbitro, pudo haber sido un reporte inmediato del comisario, y a partir de ahí, entonces, lo que hace el equipo, o lo que aparentemente está haciendo el club, es reforzar esta investigación, y hace llegar esta solicitud de investigación más a modo de engrosar la prueba y de dar elementos probatorios y fuerza para que no vaya a suceder que de repente digan, no, pues es que, ¿sabes qué? Como le pedimos de favor que se retirara, ya no pasó nada, ¿no? O sea, bien actuado, bien salvado ese momento por el club de decir, como aplicamos la máxima de los abogados, ¿no? Primero en tiempo, primero en derecho, en decir, antes de que me vayan a decir que si fue lo que fuera, yo presento mi documento correspondiente para dejar este precedente legal, ¿no? Desde ese punto, creo que bien, y esta parte sería la diferencia, Ricardo. Muchas gracias, Jorge. Vámonos ahora con la apelación. Ya hablamos de solicitud, de solicitud, ya hablamos de inconformidad, y ahora estamos hablando de la apelación. Este es como el primer paso a la solicitud de investigación.
No, no, efectivamente esto que como lo platicábamos hace rato, ya tienes una determinación y ahora vas efectivamente a que entonces esta apelación, creo que aquí el procedimiento es por, como lo dice, ¿no? El procedimiento por el cual se reclama la incorrecta decisión, vas a que te revisen, ¿no? Como decía Ricardo hace rato, es tu siguiente instancia. Creo que ahí nos quedaría claro a todos, ¿no? Ok. Bueno, pues con este concepto, este es el último concepto antes de pasar a nuestra siguiente parte. Ya conocemos los conceptos que envuelven todo este hecho, que parecería que es un hecho sencillo, pero entenderlo requiere tener como un frame, como un marco de referencia para saber. Ahora sí que nos pintaron las líneas de la cancha, ya sabemos dónde estamos jugando, y a partir de aquí en Logic tenemos tres momentos de análisis. El primero es el hubiera no existe, que nos permite analizar o saber qué hubiéramos hecho para evitar esta situación en concreto. Después analizaremos la acción oportuna, que es, en este caso, lo que la persona que está sufriendo este posible daño puede hacer para evitar que se haga más grande o repararlo en el momento, o simple y sencillamente disminuir los costos que puede llegar a tener una complicación del tema. Y por último, el costo de la desidia. Y el costo de la desidia simplemente todo el mundo conocemos que quien no atiende un problema a tiempo siempre termina por pagar más caro. Entonces, en este caso concreto, ya analizamos el caso, ya lo escuchamos, ya conocemos los conceptos y ahora sí vamos al hubiera no existe. Y bueno, vamos a analizar estas dos recomendaciones o dos posturas que nos pones, Jorge, respecto a lo que hubiera evitado tener este problema. En este caso, el primero es, justamente nos platicabas que el secretario técnico, en este caso de Águilas Doradas, debió haber realizado una doble revisión de la alineación. Es decir, en este caso, platícanos un poco cuál es el momento o cómo se vive, como para saber cuál es el proceso y saber cómo es que pudo haber hecho esta doble revisión o en qué momento se dan estas revisiones. Bien, mira, sí, como lo platicábamos, ¿no? Que agradezco ahí que se hayan tomado estos comentarios. Yo que estaba haciendo esta lámina cuando me hablaste para si lo podíamos platicar. Este punto uno no es una regla, si quiero insistir, es una opinión personal, sí me la adjudico totalmente, por un hecho que yo hubiera hecho desde un tema legal, que obviamente si yo estoy actuando dentro de los intereses de un club, tendría que haber consultado con mi directiva. No quiere decir que si yo llego con la idea, sea la máxima por la que nos tenemos que regir, pero sí atendiendo desde un tema legal, desde un tema, como platicaba yo hace rato, primero en tiempo, primero en derecho, yo creo que si ya me percaté de este error, lo primero que trato de hacer es inmediatamente, como hubiéramos hecho en cualquier juzgado ordinario, presentar algún recurso o solicitar la suspensión de cualquier cosa. Yo creo que lo que hubiera hecho yo inmediatamente sería decirle a mi abogado del club donde esté, si yo estuviera fungiendo como secretario técnico, decirle, oye, pasó esto, si pueden háganse una hoja de volada donde digan por un error involuntario, ¿Sabes qué? hasta el jugador se Creo confundió que, de... creo que eso está en la siguiente página, más el reto, estamos en el hubiera no existe, en el momento en el cual están en cancha y lo que de alguna forma lo platicamos, el túnel, de pronto de decir, chin, ¿sabes qué? Antes de salir al túnel, déjame hacer una revisión completa para evitar, inclusive me decías, oye, ya inclusive con el niño en la mano, en el protocolo, todavía en una segunda revisión hubieran tal vez ahí medio salvado el error, ¿no? Claro, tienes razón. Ok, me regreso a esta lámina. Yo me fui ahí en el timing Emoción, distinto. porque es la emoción. Relájate, es la No, no emoción te de preocupes. querer ya decir lo que hubiéramos hecho. Error de dedo, ¿no? Pero bueno, sí, ya me regresé a esta lámina que tú me dices. Sí, efectivamente, pues hay que hacer esta doble check, ¿no? Ahora, ojo, con lo que ya habíamos platicado antes. Ya es un caso bien remoto, porque tú ya tenías esos 60 minutos previos para haber hecho ese incluso double check, ¿no? Al momento de calentamiento. Porque, ¿qué es lo que me da a entender la resolución que todos conocemos? Me da a entender que la descripción o el detalle que hace la comisión que determinó la sanción, donde especifica que el jugador sí participó porque realizó labores de calentamiento, eso a mí se me hace un argumento de demasiado peso, porque efectivamente, si yo ya me percaté
que pues el jugador no fue solicitado por mí, o sea, por mi director técnico, perdón, y está haciendo labores, pues en ese momento yo tendría que haber hecho como un double check o tendría que buscar la posibilidad de acercarme con mi staff y decir, aguas, o sabes qué, ahí páralo. O sea, no sé si me doy a entender, ¿no? O sea, el hecho es, si ya está participando, es porque o está o no está. Y si Oye, ya hay de fondo una alineación entregada, pues ahí hay que hacer ese double check, ¿no? oye, Jorge, yo tenía entendido, perdón que te interrumpí, que el árbitro con lista en mano va checando en la banca a los jugadores. Eso es Correcto. correcto y ahí también puede ser un punto a detectar, ¿no? Es correcto, Ale, hay otras cosas ahí que no nada más se checan a los participantes, es como platicábamos, ¿no? Puede ser que el partido también tenga algunas variantes o puede ser que nuestra sana competencia que siempre se busca pueda tener distintas cosas, ¿no? El árbitro y el comisario no solo hacen esta revisión que tú correctamente dices, hay todo un proceso, ¿no? O sea, aquí tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿En esto qué quiero decir? Aquí hay una situación que los actores como autoridad del partido tendrían que haber revisado efectivamente que los jugadores sí aparecen en esta lista, como dices tú aquí, se haya revisado también, muchas veces se meten, de hecho se meten a los vestidores a revisar el uniforme, que el uniforme corresponda a nombre con número, con este nombre autorizado o bien con este apodo autorizado. Entonces sí, Ale, es correcto, si hacen esto y sí, efectivamente, si esta lista hubiera presentado ese error, ahí tenemos nuestro salvavidas 2, donde tendríamos que haber dicho, pues ya presentamos esa lista, profe, director técnico, pues ahora nos apegamos a esa porque tú la pediste, o bien tendríamos que haber buscado alguna salida reglamentaria un poquito más detallada para pedir esta corrección de la lista, ¿no? Oye, Jorge, y en ese sentido, me gustaría que me dijeras, o sea, se supone que se tienen que entregar 60 minutos antes, pero ¿en qué momento es, dónde se cruza la línea? Es decir, ¿dónde puedes interpretar que realmente hubo una alineación indebida? En el momento que el jugador se siente en la banca, en el momento que el jugador sale a calentar, en el momento que el jugador está agarrando al niño en el protocolo, o sea, ¿cuál es ese momento donde dices, y alineación indebida? Mira, como platicábamos hace rato, es a partir de la participación. O sea, yo te presento la lista, sí, con el timing exactamente delimitado conforme al reglamento, pero la realidad es que nosotros sí tendríamos que apegarnos, o sea, contestando tu pregunta puntualmente, tendríamos que apegarnos a lo que yo ya declaré, es lo que va a salir a calentar, porque a partir de ese momento ya está participando en el terreno oficial de juego, ya está corriendo los 60 minutos, no hubo una lesión, no hubo lo que tú me quieras decir, ya hay una participación del jugador. O sea, así como puedo defender los intereses de un club, también tengo que saber, ¿no? Como abogados que somos, tienes que saber hasta dónde es culpable tu cliente. Entonces, ya al momento en que ya se te barrió tanto, ya estás de que dices, me la pusiste bien complicada el platicar con el jurado, o con quien sea, ¿no? O con el juez. O sea, ya, como te decía, ¿no? Ya lo hiciste participar de alguna forma. Entonces, ya si alguien colmilludo se da cuenta que aquí ya aparece esta alineación indebida, ya estás más mal que bien, porque puede haber videos, puede haber muchísimas cosas, ¿no? Ok. Y ahora, no necesariamente se pudieron haber dado cuenta, es decir, pudo haber pasado desapercibido, nadie se hubiera dado cuenta. Es decir, entre más tiempo haces el error, como que en este caso entiendo que hasta la banca fue a dar, ¿no? Correcto, Ricardo. Sí, exactamente. Entre más dejas correr tu error, creo que un tema ahí de procedimiento, no puedo calificar a alguien en especial porque no conocemos el seno de la situación como se dio, pero sí, entre más se te está yendo el error, ya no tienes margen de maniobra. O sea, entre más tiempo, más complicado. Y en este caso, por eso habíamos platicado y se pone como una solución el hecho de que en caso de que la lista haya presentado errores incompleta, pues deberían de haberse apegado a ella y retirando el jugador no enlistado lo antes posible, ¿no? O sea, en cuanto te das cuenta y sabes que no, por algún error a alguien se le pasó meterlo o alguien metió de más a un jugador, pues la intención en este caso sería, lo siento, profe, pero este señor no está, o sí está, o simple y sencillamente retirarlo antes de que sea tan más notorio, ¿no? Correcto.
Mira, por aquí Ulises nos pregunta que cuál es el plazo para la prescripción de este tipo de acciones. Es decir, cuánto tiempo tuvo, en este caso, los zorros negros para haber manifestado. Supongamos que nadie se hubiera dado cuenta y, como bien mencionabas, a la hora de hacer las transcripciones o a la hora de estar haciendo algunas cuestiones, supongamos que cuál hubiera sido el tiempo debido para poder haber presentado esta solicitud. Bueno, mira, tenemos distintos momentos. La verdad es que cuando tú tienes un error manifiesto, bueno, vamos a pensar que ya me percaté de que existe esta alineación indebida, tendrías cuando mucho, tienes tus 24, 48 horas dependiendo de la jornada. La verdad no te quiero dar el dato exacto perdón, no te quiero dar el dato erróneo. Tienes que verificar qué tipo de situación estás viendo. Si es un error manifiesto, si es una queja, en fin. En este caso de una alineación indebida, si no, al momento, el timing ideal sería, yo espero mi reporte arbitral. Por eso hay que estar con conocimiento de toda la situación que está dentro de nuestro club. El timing ideal sería, espero la cédula arbitral que se tiene que entregar no más de una hora tras finalizado el partido. Una vez que yo me doy cuenta de esto, inmediatamente lo puedo presentar. Si no hubiera esta situación que yo me percaté, espero lógicamente ya el reporte oficial y tendría yo que actuar conforme te da ahí la posibilidad de hasta 24 o 48 horas, dependiendo de los supuestos que se incumplan, para que tú hagas valer, ¿no? Tu solicitud de investigación, lo que tú sea. Pero ojo, aquí el tema importante está que actúa de oficio, debe de actuar de oficio en una alineación indebida, el reglamento te lo marca, son revisiones de oficio. Entonces, supongamos, ya lo vería como un caso muy lejano, que ni siquiera la Federación Mexicana de Fútbol o la federación que tú quieras de fútbol se dio cuenta, entonces ahí nos volvemos a la norma de decir cuánto tiempo tienes a partir de que eres notificado oficial del resultado del partido y bueno, de toda la parte, de todos los documentos que conlleva para saber en qué momento lo presentas, ¿no? Entonces, hablar de un plazo en particular, te digo, tendríamos la norma principal, 24, 48 horas a partir de que concluye la jornada, en fin, etcétera. Y lo importante aquí es no olvidarnos que en el supuesto que estamos analizando, Ricardo, es una situación que revisa de oficio la misma comisión, ¿no? Entonces, supongamos que se le pasa a la autoridad, caemos en este supuesto que platicaba. De acuerdo. Bueno, pues esto serían de alguna forma lo que hubiera podido hacer. Simplemente la primera parte sería, pues obviamente hacer un double check. O sea, antes de pasar a la lista, antes de esos 60, que se corren esos 60 minutos previos al partido, de verdad hacer un muy buen chequeo. Y si por alguna razón la lista tiene un error, en cuanto antes, tratar de enmendarlo de la forma más sutil posible para evitarnos los problemas, ¿no? Y bueno, si supongamos que ya nos ocurrió, es decir, ya está en ese momento, ya estamos presentados, ya sucedió todo el cotejo, estamos justamente en el momento que el caso nos muestra, pues bueno, nos das aquí 3 puntos que pueden llegar a aplicar. Como bien mencionabas, algunos son de alguna forma tu propia opinión, lo que tú consideras que tú hubieras hecho en este caso concreto. Vamos, si quieres, con este primer punto que tiene que ver con presentar un escrito inmediato de error involuntario. Mira, es como les decía, ¿no? No tiene que ser, es lo que yo le hubiera propuesto en un inicio a la persona que yo asesoro, no es una acción definitiva, pero una acción oportuna como puedes a veces en los temas fiscales que ustedes conocen un poquito mejor, puedes solicitar que tú seas auditado antes de que te caiga la auditoría del SAT. Digo, tú eres ahí muy bueno, Ricardo, con esos temas tributarios y tu equipo de trabajo, puedes solicitar como estas tipo de auditorías previas. Yo en este caso hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que sucedió esto, no estuvo, si bien es cierto, o sea, no estuvo, perdón, en la tribuna, si bien, perdón, en la banca, por una confusión. Si bien es cierto, realizó trabajo de calentamiento, al momento en que yo te entregué, pues no, y se le olvidó, el jugador se perdió, se puso ahí a cotorrear con todos y salió a la banca, ¿no? Y pues cuando nos dimos cuenta, pues lo retiramos, pero no habíamos sido observados del comisario, no habíamos sido observados por el árbitro y pues bueno, ya trato de salvarla, ¿no? Vamos, o sea, sería, me atrevo a decirlo con la profesionalidad del foro, sería poner y preponderar ahí los valores. Si quieres enemistarte o tal vez si te sientes con todo el peso
de hacerle ver un error de procedimiento al árbitro y a la comisión y a la federación, si quieres jugarlo por esa vía, o bien, si quieres en este sentido decir, mejor hagamos las cosas como son y mejor no lo presento, ¿no? Te digo yo, es una opinión muy personal, no quiere decir que sea definitiva, pero buscando, como yo decía, ¿no? Buscando a lo mejor siempre un como sí, pues es venir a decir, ¿sabes qué? Mira, la regué, pero lo estoy componiendo a tiempo. O sea, así como salió del túnel, ya lo regresé. O sea, a lo mejor ahí lo hubiera hecho, ¿no? Correcto. Importantísimo el timing que platicábamos hace rato, Ricardo. Sí, sí. ¿Cuál en particular, perdón? No, de que decíamos que si está saliendo y que todavía te das cuenta que a lo mejor el niño lleva al niño de la mano o algo así, algo, no sé, ¿me explico? Algo así, o sea, que diga, pues agárrale un pie ya que no salga, ¿no? Por ejemplo, algo así. Exacto. La segunda acción oportuna que nos propones es esperar a conocer el reclamo e impugnar los medios de prueba y argumentar lo debido conforme a la regla, atendiendo a lo que no se incluyó del reglamento considerado en el punto anterior. Es decir, de alguna forma es decir, bueno, pues antes de que, o sea, pues espérate a ver qué te ponen enfrente, así como en un juicio, pues revisa la demanda, porque a lo mejor muchas de las cosas que te están presentando no son verdad, o son exageradas, o a lo mejor a la hora de que las comparas con el reglamento o la ley, pues puedes argumentar algo más, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, tu segundo punto que nos mencionas es justamente esto. Platícanos un poco más, en este caso tú concreto, tú qué hubieras hecho en caso de que hubieras llevado eso. Mira, pues efectivamente es tratar de minimizar la sanción. Como insisto, esto es un caso muy complicado el que se suscitó de salvar. Sin embargo, en otro tipo de acciones, y haciendo caso a esta lámina que tenemos, pues tratas de defenderte, ¿no? Ya era muy complicado el cambiar el resultado que se tuvo o que se tiene a través de una alineación indebida, era bastante complicado, pero bueno, ya atendiendo a algunas otras cosas, pues pudieras decir, mira, no es cierto, no fue dolosamente, es un error, así como correctamente en este caso tan sonado fue, se aceptó la culpa, se dijo sí, fue un error, y todo lo demás que se me pudiera calificar no viene al caso porque, pues bueno, ya actué en su momento retirando a este individuo y en fin, ¿no? Entonces, sí tratar de dejar en un tema legal, en un tema de demanda o hablar de una cuestión de honor ahí, sí tratar de dejar más limpio que no fue una acción dolosa, ¿no? Si es que no lo fue. O sea, esperar mi reclamo y decir, me acusas de que casi yo hice todo lo posible, ¿no? Es un error y pues discúlpame, ¿no? O sea, trato de limpiar un poco lo que ya ocasioné. Correcto. Mira, aquí Héctor nos pregunta, y que parece ser que seguramente fue algo que salió en los medios, nos pregunta acerca de que se comentó que en este caso las Águilas Doradas pudieron haber buscado jurisprudencia, pero hay que entender que la jurisprudencia es un término técnico en materia legal que proviene cuando una corte o varias cortes, en este caso particularmente cortes mexicanas, que es un término de ese sentido, emite algunos fallos que se repiten. En este caso, hay algo parecido, Jorge, criterios, antecedentes. ¿Cómo invocas la aplicación de una norma de este sentido, de este tipo de reglamentos, a través de casos? ¿Cuál sería lo más similar a una jurisprudencia para efectos, en este caso, del derecho deportivo? Mira, sí las hay y sí también el tribunal, el TAS, las conoce también como jurisprudencias. También ha habido resoluciones FIFA que muchas veces son públicas. Obviamente, cuando me refiero a públicas, guardan la confidencialidad de los actores y los montos, pero pueden ser consultadas en sus páginas. Y efectivamente, digo, a veces cuando nos apasionamos en este tema y decimos, hay jurisprudencia de alineaciones que no fueron alineaciones indebidas y nos fuimos hasta las últimas instancias. Sí, efectivamente, ahí va a preponderar la regla del juego, lo que platicábamos al inicio de la charla, ¿no? Lo que pudiéramos considerar dentro del IFAP, lo que pudiéramos considerar dentro de nuestro Reglamento General de Competencia y equipararlo a muchas otras asociaciones. O sea, por ejemplo, le pudo haber sucedido, hablaban hace tiempo, salió incluso un video, ¿no? De que le pasó al Real Madrid y muchos otro tipo de cosas. Entonces, sí pudiéramos citar la jurisprudencia, pero estaría fuera yo te diría que estaría fuera, hasta estando dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, yo te diría que está fuera de momento por la situación de que aún
me quedan otras instancias en donde yo voy a ir a apelar. Entonces jurídicamente estaría quemando una jurisprudencia antes de ser determinado en una sanción. Ahora, ¿qué es lo más probable que me pudiera contestar la instancia donde voy a apelar? Que al final del día yo tengo una asociación a la que yo pertenezco, que esta asociación ha determinado las particularidades de la regla de la competencia, que precisamente en esta regla de competencia existe un sistema en el cual yo cargo a los jugadores, o sea, a los jugadores que van a participar en el partido, que existe un actor que se llama como parte de autoridad, perdón, que se llama árbitro, cuarto árbitro que se llama comisario, y que existen los elementos suficientes para que esta situación sea juzgada dentro de mi federación. Entonces, si mi federación, haciendo caso de todos sus, o echando mano de todas sus situaciones que está revisando, ha determinado que el deber ser de la norma tiene que ser esta decisión, es muy probable que tenga yo que acatar esa decisión, y si no, ya me complico más, porque como platicábamos, si me quiero ir al TAS, tiene un costo y sería desgastarnos y desgarrarnos las vestiduras por algo que tendríamos que tendríamos que preponderar, como platicaba en un inicio, qué tanto nos conviene echarnos a favor o en contra a nuestras asociaciones. Entonces, puntualmente, Héctor, sí existe la jurisprudencia, puede existir en estos temas o sea, como nombre jurisprudencia sí existe. En estos temas de alineación indebida es posible que exista, no te voy a mentir, la verdad no la tengo a la mano, no la conozco en el momento de la interpretación, pero por el otro lado sí es muy importante saber en qué momento procesal la podría yo llamar, ¿no? Atendiendo, perdón, Ricardo. Sí, termina, perdón. Atendiendo puntualmente a la regla del procedimiento que yo estoy llevando en mi federación, ¿no? Entonces, no es tan fácil nada más agarrar como abogados, todos los del panel lo sabemos, no es tan fácil decir, esta jurisprudencia puede checar, la meto porque puedo complicarle, ¿no? Oye, qué interesante, perdóname Ricardo, todo lo que estás comentando, Jorge, porque también te hace a ti como institución pensar qué siguiente paso vas a dar y hasta dónde retirarte también, hasta dónde aceptar lo que te están diciendo de sanción por la situación que se presentó, a pesar de que hay otros responsables y juegan muchos papeles, pero hasta qué punto saber decir ya no más, porque me puedo meter en un tema mucho más grave y esto va a generar más complicaciones hasta para el mismo equipo, ¿no? Ahora, me encantaría, Jorge, también leer una pregunta aquí de Ulises que es grandiosa porque dice, ¿cómo se determina si la omisión o conducta fue dolosa? Mira, esa pregunta tiene... ¿Te gusta? Ya risa. No, yo creo que es una pregunta que obedece más a entrar a un análisis de las formas de la interpretación de cada instancia. Porque yo puedo decirme y morirme con la mía de que esta fue una omisión, no me di cuenta y el jugador salió y pues yo le dije que no, y ver los videos de circuito cerrado diciendo que te regresaras, etcétera. Pero nos vamos a morir ahí en una cuestión de que yo te voy a decir que fue una omisión y el que me está acusando te va a decir que efectivamente lo hice con dolo. Entonces, punto importante, los órganos decisorios del derecho deportivo, principalmente se les ha dicho y se les llama mucho que son sistemas adversariales y no inquisitivos. Es decir, este tipo de sistemas adversariales te piden en todas las instancias, en el TAS, en la FIFA, en la Federación Mexicana de Fútbol, dame las pruebas, ¿no? Se apegan mucho en las instancias de la Federación Mexicana de Fútbol, en la FIFA, al fair play. Y evidentemente el TAS también se va a apegar a que sea una conducta deportiva de sana competencia y dentro de la normatividad que corresponde, ¿no? Entonces, sería aquí muy interesante, es muy interesante tu pregunta, porque es muy importante que ahí tuviera que ser un juicio o una controversia, en este caso, muy bien litigada, o que tendría que ser acompañada de muy buenas pruebas determinantes para yo hacer saber que hubo algún acto que fue una omisión, ¿no? O sea, si yo estoy defendiendo si yo estoy defendiendo al equipo que ocasionó esta situación, yo tendría que decir fue una omisión por distintas cosas. Podría yo echar mano de un mensaje de WhatsApp, podría yo echar mano de muchas cosas, pero mis elementos probatorios no quiere decir que sean absolutos o convincentes, ¿no? Va a depender de toda esta interpretación que hagan los árbitros o que hagan las personas que están revisando en la instancia en la que yo acuda,
todos los elementos que yo vaya llevando, ¿no? Porque simplemente el hecho de decir, no, pues yo le dije, y ya, y pongo un escrito, y a veces a algunos abogados les encanta echar escritos de 27, 30 hojas para decir lo que significa omisión, y que no, y que cuando era chiquito era bien buena onda el jugador, entonces se le confundió. Eso no quiere decir que ya con eso yo me voy a salir con la mía, ¿no? Entendamos que el espíritu deportivo, en donde yo litigo este tipo de asuntos, perdón, el espíritu, digamos, de interpretación es más, como te decía ahorita, ¿no? Muchas veces lo califican más de adversarial, o sea, dime, no nada más voy a decir, lo dice, está escrito aquí y ya, ¿no? O sea, son muchos medios probatorios que tendrían que hacerse llegar. Excelente, pues muchísimas gracias. Ricardo, adelante. Y por último, en esta acción oportuna, y bueno, justamente lo que quería comentar, no es lo mismo estar peleando el segundo o tercer lugar de una competencia que estar peleando a lo mejor el descenso, ¿no? Si fueran los 3 puntos que te marcan el descenso, pues ahora sí que le echas toda la carne al asador, ¿no? Creo que hubieran reaccionado de una forma diferente, ¿no? Exactamente. Sí, Bueno, exactamente. O sea, ahí sí. en este tercer punto nos mencionas que en caso de que la resolución no sea favorable, presentar la apelación correspondiente y posteriormente agotar el procedimiento ante el TAS. ¿Qué es el TAS? El TAS, como que se escucha mucho, a lo mejor mucha gente conoce qué es el TAS, no está en las definiciones. ¿Nos puedes explicar por qué el TAS y qué tenemos que hacer en este caso precisamente? Mira, el TAS es una, entendámoslo así de sencillo, es el Tribunal de Arbitral del Deporte. Viene siendo, entendámoslo con todo el auditorio legal que nos acompaña, como la Suprema Corte de Justicia. Así de sencillo, ¿no? Eh, yo voy a tener mi competencia dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Pertenezco también a FIFA, obviamente por esta asociación a la que yo decidí pertenecer, pero hay muchas cosas en las que deportivamente el TAS tiene conocimiento. Algunos procedimientos, principalmente de derecho a favor del jugador, en algunas cuestiones de competencia. Entonces, el TAS no nada más conoce de fútbol, ¿no? Entendamos que este tribunal de deporte, entendiendo como platicaba yo, como Suprema Corte de Justicia, no nada más conoce del tema deportivo de fútbol. En el TAS tú te puedes encontrar situaciones de dopaje, te puedes encontrar diferencias en algunas cuestiones de natación, en algunas cuestiones de equitación, de todos los deportes, ¿no? Es una situación súper interesante, es un lugar de derecho, de la aplicación del derecho deportivo padrísimo. Evidentemente se compone por sus árbitros, aplica y se hace llegar de las leyes, principalmente del Código Suizo, que es donde tiene su sede, se hace llegar también de los medios de prueba que presenten sus actores o quienes pidan acudir a él, y aplica en algunas ocasiones de forma supletoria, muy rara a la vez, muy rara, pero os digo, recientemente, anteriormente aplicaba mucho las leyes que rigen ya sea la competencia o ya sea también las leyes del país donde uno radica, ¿no? Entonces, o donde tuvo lugar la disputa. Y es una situación, es una institución que es también interesante de entenderla. Yo creo que da bastante tiempo para platicar y hay muy buenos panelistas ahí contigo, Ricardo, principalmente Luis Torres, que nos acompañará de Ferrero. Ellos llevan demasiados asuntos directamente con el TAS porque es importante entender que no nada más es como que se me ocurrió llegar al TAS porque sí y presento mi reclamo. No, ya el TAS decide de manera absoluta y las decisiones del TAS tienen repercusión en todo el ámbito de las competencias de la FIFA. Es decir, si tú tienes un jugador, vamos a poner esto a veces este caso de la alineación indebida, si tú tienes un jugador que fue sancionado por lo que fuera al terminar la competencia perdón, no tanto de alineación indebida, fue sancionado de alguna forma o fue sancionado el club de alguna forma y el TAS ya determinó una sanción, no quiere decir que porque ya terminó el torneo ya no se aplica o que porque si el jugador se pasa de la Federación Mexicana de Fútbol y se va a vivir sale de las competencias de México y se va a vivir a Argentina, ya no le aplican. No. Siempre y cuando sean unos temas que se desarrollaron dentro del fútbol organizado, el TAS es la mamá de los pollitos. Ajá. Igual que en el tema de cualquier asociación deportiva, perdón, de deporte profesional que tenga como última instancia el TAS. No recuerdo, no sé si todavía sucede,
pero una de las funciones que realizaba, por ejemplo, el TAS, y es muy padre conocerla, en los Juegos Olímpicos establecían una mesa a veces de apoyo o a veces como de primer conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene distintas situaciones por las cuales es importante tenerlos. Porque sabemos que el espíritu deportivo de las competencias en los Juegos Olímpicos pueden ser determinantes en ese momento, puede tener cosas de dopaje, o sea, es diferente a los resultados de un partido de fútbol. Entonces, yo tengo prácticamente toda la posibilidad de que si tengo a un actor, a una persona con autoridad totalmente ajena a cualquier parte, la puedo tener a la mano y puedo desarrollar este tipo de controversia, de disputa y que decida, ¿no? Entonces, sí da para mucho tema el TAS, Ricardo, es un tema interesantísimo, es un tema, la verdad, a quienes hemos estado en el tema del fútbol y quienes actualmente están viendo algunos asuntos, es muy apasionante el TAS y tiene unos criterios de interpretación también muy interesantes, porque puedes encontrar que hoy te resuelve tomando en cuenta la ley federal del trabajo por 2 o 3 puntos que sucedieron a lo mejor en una rescisión de un contrato o que sucedieron por algún pago debido o indebido, no lo sé. Como puedes encontrar que mañana no te la toma en cuenta. Entonces, tiene muchísima jurisprudencia. Ahí sí lo puedes ver, lo pueden ver en la página. Evidentemente tiene mucha vida para todas las personas que somos hispanohablantes. Hace poco, una de las buenas noticias del TAS, ya se reconoce el español como una lengua para poder retomar ahí toda la parte. O sea, es importante, es muy interesante conocer el TAS, demasiado. Tenemos exponentes en México que son árbitros del TAS, el licenciado Ricardo de Buen, la licenciada Ana Peniche, que estaba anteriormente en la Liga MX. O sea, México se ha dedicado a darle muy bien al tema del TAS y es un tema que nos daría, Ricardo, si tú me lo permites cortarlo mejor aquí, nos daría muchísimo material que sería, yo me sumo, a quien gustes invitar, se me hace que Luis y mucha gente que conocemos en común nos puede platicar padrísimo de lo que es el TAS. Así es. Teresa pregunta que si se apelara la decisión en el TAS, en este caso, ¿qué asociación resolvería? Pues es propiamente el propio tribunal, ¿no? El TAS mismo es, pues el TAS, ¿no? El tribunal, ¿no? Dependiendo del deporte, yo conozco más, lógicamente, en el tema de fútbol, tendríamos una ligera salida, una velita prendida todavía, Teresa, por ahí, en el tema del código suizo y tratar de atender a los tribunales suizos. Ahora, como comentaba, el TAS es muy imparcial, muy tajante. Entonces, volvemos al principio procesal, ¿no? ¿Qué me conviene ya conociendo la resolución? Si creo que de veras están atropellando mis derechos y quiero acudir ante algunas instancias en Suiza, lo puedo hacer. Pero ojo, aunque el tribunal suizo me diera alguna decisión de alguna forma, no quiere decir que yo pudiera salirme todo con la mía. Tendría que regresar a todos los ámbitos de competencia a la que yo pertenezco y de las asociaciones, ¿no? Entonces, esa sería, Teresa, la salida que, al menos en tema de fútbol, habría que ver otros especialistas, yo te pudiera dar. Y dependería de si nos conviene el juicio que estamos litigando o no. Porque, ojo, el TAS, al igual que como platicábamos ahí y que ahorita que hiciste cambio aquí de lámina, el TAS también tiene un costo. Y es un costo que te cobran evidentemente en francos suizos, que tampoco para cualquiera es fácil los pagos, ¿no? De acuerdo. Y bueno, pasamos al último con el costo de la desidia, que es, bueno, pues Águilas Doradas pierde el partido por violaciones del reglamento y por 3-0 ante Zorros Negros y pierde los puntos adquiridos. Es decir, a pesar de que hizo un buen partido, todo lo que hizo en el partido se borra y pierde por hat-trick ante los Zorros Negros, ¿no? Y adicional a la suma deportiva que impone el infractor una sanción monetaria conforme al reglamento de sanciones de 1,000 UMAS. Es decir, pues pierde los puntos y pierde el dinero. Correcto, Ricardo. Sí, es lo que platicábamos. Ya aquí salió el dato. Ya ese es el costo, efectivamente. O sea, tú presentas tu reclamo, tiene un costo, pero también aquí nos están ya señalando la sentencia, ¿no? de la infracción. Buenísimo. Pues bueno, hasta aquí llega esto. En este caso vamos a platicar un poquito, sobre todo porque nos platicabas que había algún criterio anterior, es decir, en esta ocasión aquí lo vamos a dejar porque la intención es que conozcan un poco cómo es
cómo es que van a ser las clases, es decir, cómo es que va a ser la metodología de trabajo. Pero bueno, normalmente después de esto acompañaremos, si el caso lo tiene, algún criterio. Y ahorita no lo pusimos como tal, pero platicábamos fuera de cámara que esto se había presentado incluso con el Real Madrid en 2013, ¿no? Hay un antecedente un poquito interesante y que propiamente los medios españoles de pronto como que no entendían bien lo que estaba pasando en México. Sí, correcto, Ricardo. Digo, para quienes se quedaron picados, pueden buscarlo en las redes. Hay dos casos. Fue uno muy sonado que salió ahí el video, ¿no? Diciendo, no, pues no me acuerdo cuál jugador sale en la banca y todos se ríen. Incluso Iker Casillas le dice, pues, ¿por qué estás aquí? Y se retira, ¿no? En su momento era entrenador Mourinho. Y no pasó a mayores, porque ahí la norma es distinta. Nos hace entender el sentido de las federaciones. Pero también sucedió que hubo un partido que sí perdió el Real Madrid en 2013, correctamente lo acabas de decir, Ricardo, pero ahí depende de lo que yo decía, no es tanto porque fue un error en el escrito de la alineación. Este jugador, el caso por ahí debe de estar, déjame ver si ahorita rápidamente lo buscamos, pero la situación por la que pierde el Real Madrid ese partido es por el hecho de que el jugador participa teniendo acumulación de tarjetas. Entonces, no tendría que haber alineado. Evidentemente, no te va a decir que está expulsado, porque tendrías tú que echar mano de tu staff, incluyendo posiblemente tu secretario técnico, llevar tu control de tarjetas, saber que dentro de tu control de tarjetas este jugador tendría que haber perdido se tendría que haber perdido esa jornada y desafortunadamente lo que hacen es fue un error ahí, no te puedo decir de quién sea, no sé de quién sea, pero sinceramente pues se les pasa, el jugador juega, termina, el partido creo que incluso, miren, es uno que fue en la Copa precisamente, y el jugador ahorita lo vemos quién es. Pero bueno, el asunto es porque el jugador tenía acumulación de tarjetas y posteriormente se dan cuenta que el jugador no tendría que haber sido alineado ni mucho menos participar. En México tenemos una situación muy similar. En México, si un jugador es expulsado y sancionado por más de un partido, en nuestras ligas inferiores, en nuestras fuerzas básicas, no puede participar en competiciones superiores, en ninguna. Aunque sean filial de la filial, no puede. Incluso el cuerpo técnico también. Entonces, mucho ojo con eso, porque dicen, le pasa a muchos técnicos el desconocimiento de la norma, el decir, lo echaron 3 partidos, pero pues mientras que juegue con la 20 o que mientras juegue con, no sé, otra división, sucede y en la segunda división es pan de todos los días. Bueno, en la Liga Premier, perdón. Qué interesante es ver de qué manera debemos considerar todos los conceptos que nos competen a nosotros, porque un error tan pequeño como podría verse de, ay, se me pasó el nombre, puede generar todo este caso que estamos viendo con diferentes actores en esta escena y llega un momento en donde todo el trabajo, viéndolo desde el punto de vista deportivo, se pierde todo el trabajo de la semana, la planeación, el rendimiento, o sea, todo eso deportivo no existe. Y más cuando te enfrentas, como lo dijo Ricardo hace un momento, de ¿qué pasaría si esos 3 puntos los vas a necesitar para no descender? ¿O qué pasaría de esos 3 puntos para poder calificar y aspirar a ese título que todos queremos? Entonces es ahí cuando tenemos que poner siempre toda nuestra concentración, nuestro amor por lo que hacemos para no cometer este tipo de errores, ¿cierto? Y concentrarnos en lo que se debe hacer y darle eso que dijiste tú, que era una aportación de tu parte, darle double check a todo lo que estás haciendo, yo creo que es fundamental, ¿no? Oye, bueno, pues en este punto de la clase normalmente si hay preguntas, hay dudas que tengan que ver con el caso o que puedan ser relativas al caso, a lo mejor no tan directas, pues pueden aprovechar en este caso al experto para plantear las preguntas ya sea por escrito o pueden levantar la mano y con muchísimo gusto les damos el uso de la voz. Así que a partir de este momento vamos a esperar unos momentos a ver si alguien tiene alguna pregunta o quiere abundar en alguna situación o a lo mejor tiene algo que preguntarle de forma más directa a Jorge para de alguna forma aprovechar el micrófono y si no, entonces aquí concluiremos la primera clase que es una clase simple y sencillamente introductoria. Así que si hay algún valiente que quiera abrir micrófono, ese es el momento. Igualmente escribir preguntas, ese es el momento y si no, entonces concluiremos. Creo que ustedes aprovecharían este expertazo que tenemos aquí porque no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver
Abran su micrófono, abran su... No, sí sabemos, va a estar acompañándonos de vez en cuando en las sesiones. La intención es Era que para Jorge... dejarlos interesados de que no sabemos cuándo lo vamos a tener para que se atrevan a abrir el micrófono y preguntarle, Ricardo. Gracias. Bueno, Jorge, pues no nos queda más que agradecerte esta excelente intervención de tu parte. La verdad es que te agradecemos mucho que formes parte, en este caso, de Logic, igualmente tú, Ale, que te incorporas a este gran equipo. Y bueno, bienvenidos todos. La intención de esto es que puedan aprender un poco más, que se vayan, cada uno de estos casos que vamos a ver, nos va a dejar ver una perspectiva diferente del reglamento, de cómo se llevan a cabo las cosas, de cómo se vive el fútbol dentro de los escritorios de quienes están en el pantalón largo y que están también aprovechando estos errores o de pronto defendiendo a estos equipos. Y bueno, de la mano de gente experta que, como Jorge, que duró 8 años dentro de del fútbol, que sigue participando de forma directa e indirecta, bueno, pues que nos van a acompañar y nos van a explicar cómo funciona. Entonces, pues no me queda más que agradecerles y darles la bienvenida. Jorge, Ale, muchísimas gracias por esta primera introducción y nos estaremos viendo durante el curso. Excelente, muchas gracias a ti, Ricardo. Jorge, me encantaría decirles a todos los que quedan en esta reunión que así como lo dijo Jorge al empezar, el derecho, el fútbol y la vida es evolución. Entonces tenemos que estar en constante actualización y buscar siempre la manera de profesionalizar lo que hacemos y sobre todo de poner el corazón. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias, Jorge. No, hombre, gracias a ustedes también, Ricardo. Y pues bueno, yo les diría al auditorio, no se la pierdan. Muchas gracias. Hay muy buenos ponentes con los que me llevo muy bien. Los esperamos por ahí porque se van a poner buenas las pláticas y sobre todo que son unos tipazos, vale la pena escucharlos porque es gente de bastante experiencia y de bastante conocimiento. Yo aquí agregaría que tienen enfrente, aunque sea de forma digital, a ponentes, a cracks de esta industria. La verdad es que nos esforzamos por buscar a lo mejor de lo mejor. Así que pidan contactos, acérquense, pregunten, establezcan esta relación que vale mucho la pena. Creo que todos intentan de alguna forma inmiscuirse. Habrá quien lo haga por saber un poco más, habrá quien su sueño sea formar parte de un equipo. La verdad es que es una experiencia muy, muy padre formar parte de un equipo y seguramente más de alguno lo tiene en su bucket list antes de que se muera. Así que creo que la intención de Logic en este curso es darles la oportunidad a quien quiera saber más, pero también el que quiere llegar a algún otro lugar. Así que muchas gracias y no desaprovechen esta oportunidad. Nos vemos el 9 para arrancar con el pie derecho. Gracias, Jorge. Gracias, Ale. Te pregunta Jorge Flota que si eres la hija de Fer Huerta. Sí. Saludos, Jorge. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.